bien, tome esta medicación cada 8 horas durante 2 semanas y si no se siente mejor, llama a mi secretaria que solo atiende por la mañana y pide un turno, ¿sí? Nos volvemos a ver, espero que se mejore. Hasta luego. Peretti. No, Juan González no vino y no avisó. Ahora sí, Peretti. Juan Peretti. ¿Cómo le va? Adelante, tome asiento. Sí, dígame, ¿qué es lo que le sucede? Juan González llegó a tiempo a la consulta médica. Esperó por más de 2 horas y no fue atendido. Cuando fue a consultar qué es lo que estaba sucediendo, nadie lo entendió. ¿Saben por qué? Porque Juan es sordo. Juan no escuchó que lo estaban llamando. Como esta situación, a Juan le suceden otras. Cuando va a hacer un trámite personal, cuando va al supermercado o hasta cuando va a un kiosco, siempre necesita de un familiar o de un amigo que le sirva de nexo comunicativo. Juan ingresó a la universidad. Necesita de un intérprete de lengua de señas que lo acompañe. Pero la universidad no cuenta con dicho servicio. La misma empezó los trámites necesarios, pero como es la necesidad de la minoría, bueno, los trámites llevan su tiempo. Juan llegó a julio y terminó abandonando. Hoy se encuentra desocupado. Envió su currículum a diferentes empresas de la ciudad, pero cuando llegó a la entrevista personal no fue entendido. Porque Juan utiliza la lengua natural de las personas sordas. Es la lengua de señas. Es la lengua, no un lenguaje. Es de señas, no de signos. Y es argentina, no argentinas. Como dijo Fabi recién, la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Tiene una gramática propia que es diferente que la que nosotros utilizamos para escribir, para comunicarnos. Por eso la lengua de señas debe ser enseñada por una persona sorda. Porque la persona sorda, cuando enseña su lengua y la transmite, también nos enseña sobre su cultura, sobre su forma de vida, sobre las cosas que le pasan, sobre cómo se comunica con los demás. Por eso es importante respetarla y entender que es diferente de nuestra lengua. ¿Ustedes qué piensan sobre la lengua de señas? ¿Alguna vez la habrán escuchado? ¿Creen que es universal o que cada país tiene su propia lengua de señas? ¿Qué creen? Muy bien, cada país tiene su propia lengua de señas. Por eso, si yo viajo a Estados Unidos, se va a utilizar la lengua de señas americana. Si viajo a España, la lengua de señas española. Y así en cada país al que voy se va a utilizar una lengua de señas distinta. Como nosotras, las personas oyentes, tenemos los distintos idiomas, bueno, así ocurre con la lengua de señas. De acuerdo al país, una lengua de señas diferente. Piensen un poco. ¿Alguna vez escucharon algunos términos como, por ejemplo, en mi barrio hay un chico que es sordo-mudo? O el otro día leí en el diario, sordo-mudo ganó una medalla en tal cosa. El hipoacústico le pasó tal otra. Esos términos están mal utilizados. ¿Saben por qué? Porque una persona sorda no es muda. ¿Ustedes se pusieron a pensar en el significado de las palabras? Sordo tiene que ver con la sordera y mudo tiene que ver con las cuerdas vocales. Las personas sordas pueden hacer sonidos, algunas pueden hablar. Y con respecto al término hipoacústico, la acústica tiene que ver con un lugar y no con una persona. Así que esos dos términos están mal utilizados. Quizás no sabemos cómo nombrarlos, pero hoy podemos que las personas que son sordas son aquellas que tienen una pérdida total de la audición, es decir, que no escuchan los sonidos del ambiente. En cambio, las personas hipoacúsicas son aquellas que escuchan diferentes sonidos, tienen una pérdida parcial en uno o en ambos oídos. Esta pérdida puede variar de leve a moderada. Por eso es la diferenciación de sonidos que pueden escuchar. Por eso los términos correctos para nombrar son personas sordas o personas hipoacúsicas, lo cual no son sinónimos. Muy bien.
Algunas personas también piensan que todos los sordos pueden leer los labios. ¿Ustedes qué piensan? Muy bien, ahí hay más dudas que en la pregunta anterior. Las personas sordas no todas pueden leer los labios y de hecho es un proceso que lleva una gran cantidad de entrenamiento. Así que no estén esperando que las personas sordas les lean los labios porque es algo muy difícil. Imagínense si hoy se apaga el micrófono y solamente los que están adelante escucharían un poquito más. Tal vez con mirarme los labios no se enterarían de lo que estoy diciendo, pero los que están en el fondo, mucho menos. Prueben en su casa bajar el volumen del televisor cuando están mirando algún locutor o algún noticiero y traten de adivinar lo que está diciendo. Van a ver que es muy difícil. A las personas sordas les pasa lo mismo. Muchas veces en la tele, las imágenes que acompañan a veces se dividen en dos la pantalla y está el locutor de un lado, una imagen del otro y abajo van pasando subtítulos. Muchas veces esas tres cosas no están relacionadas porque abajo pasan subtítulos de otra noticia. A la persona sorda le pasa lo mismo, que no entiende nada. O a veces con la lectura labial puede entender distintas palabras, entonces no comprende el mensaje en su totalidad. Cuando nos encontramos con una persona sorda tampoco le gesticulemos tanto, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo. Porque eso no hace que sea claro el mensaje y la persona sorda va a pensar que le estamos tomando el pelo, nos estamos burlando de ella. También como sociedad creemos que las personas sordas, si utilizan la lengua de señas en la primera infancia, a futuro no van a hablar. La adquisición de la lengua de señas en la primera infancia lo que aporta es comunicación, es conocimiento del mundo, es poder elegir entre un objeto y otro, poder llamar a sus padres, como también poder expresar sus sentimientos. Teniendo esta lengua de base, la adquisición de la lengua oral y de la lengua escrita va a ser mucho más fácil. Nosotros con Dani nos cruzamos con gente en la calle y nos dice, ¿para qué voy a aprender lengua de señas? Si yo me bajo desde internet el alfabeto dactilológico y con eso ya le deletreo todo y me sirve. El alfabeto dactilológico es lo que es para nosotros el abecedario, pero solamente con movimientos de la mano. Pensemos, si nos dicen un mensaje o nos leen un cuento o hasta nos hacen una instrucción, todo letra a letra, ¿entenderíamos? No, solamente con suerte nos quedaríamos con la última letra que nos han realizado. Entonces, sepamos que para usar el deletreo dactilológico lo usamos cuando nos cruzamos por primera vez y no nos conocemos, cada uno dice su nombre. Luego tenemos una seña personal, también para indicar un domicilio o cuando estamos trabajando y hay una palabra que seña no tiene. Entonces la deletreamos y explicamos su significado. También nos pasa que dice, ¿para qué voy a aprender lengua de señas? Si yo en mi familia no tengo ningún sordo, ningún hipoacúsico. La lengua de señas no se utiliza solamente con estas personas. La lengua de señas se puede utilizar con niños con otras patologías, como por ejemplo, trastorno del espectro autista, síndrome de Down, parálisis cerebral o no verbales, donde la pronunciación o la articulación de la palabra presenta dificultad. Lo que aporta la lengua de señas, no con su gramática propia, sino que tomando de ellas palabras, vocabulario, lo que aporta es comunicación. Una vez que los niños pueden observar que son entendidos, que su entorno lo comprende, la fonación, la articulación de la palabra empieza a ser más fácil. Por eso, en este caso, la lengua de señas se toma como comunicación aumentativa y alternativa. Muy bien, ¿tienen ganas de jugar? Los veo muy tranquilos, muy silenciosos, muy atentos. Con Fabi le proponemos un juego. No es nada difícil. No. Ella y yo les vamos a ir diciendo algunas palabras y ustedes pónganse a pensar y hagan una seña, un gesto. Lo primero que no sea hablar, que se les venga a la mente sobre estas palabras que le vamos a decir. ¿Sí? ¿Están listos? Vamos, nomás. No se tienen que parar, nada. Muy bien, ¿cómo saludarían a alguien y le dirían hola? Perfecto. En lengua de señas, de esa manera se dice hola. Lengua de señas argentina, hola. ¿Y el número 1? ¿Y el número 2? ¿El 3?
Y hasta el 5 es lo mismo. ¿Y cómo dirían que alguien es petizo? Como Fabi. ¿Y alto como Dani? Muy bien. Excelente. Lengua de señas de la misma manera. Si alguien es muy alto, se puede levantar un poco y ahí expresa que es mucho más alto. ¿Y cómo dirían que alguien es tacaño? Exacto. Esa la saben, ¿eh? Esa la Así saben. es tacaño. Muy bien. Y no sé. Excelente. No sé. Muy bien. ¿Y para decir que sí? Muy bien. Muy bien. ¿Y para decir que no? ¿Otra forma de decir que no? No, gracias. Y cuando están muy enojados, también dicen, no, pórtate bien. No creo. Yo no le creo nada a ustedes. Por lo menos yo no digo así. Yo digo, no. Y ahí se termina todo. Vieron que agregué rasgos no manuales en mi rostro y en mi cuerpo. En la lengua de señas se denominan rasgos no manuales, los cuales indican y aseveran la palabra, ¿sí? Clarifican. ¿Vieron? Con Dani quisimos hacer este juego porque queríamos demostrarles que ustedes tienen un montón de estrategias y herramientas para cuando se encuentran con una persona sorda poder comunicarse. Sabemos que al momento de saber que es sordo, a todos nos agarra un colapso nervioso. Pero ojo, hoy pudimos demostrar solamente algunas. Sabemos que hay un montón de señas que son como naturales, comunes. Lo importante es que cuando nos damos cuenta que la persona que está enfrente nuestro es sorda, los miremos, nos calmemos y de a poco las estrategias van a ir apareciendo. Si ninguna de estas herramientas que les brindamos hoy nos sirve, podemos dramatizar, podemos hacer la acción que nosotros pretendemos que el otro realice. Si esto tampoco clarifica, podemos hacer un dibujo o escribir una oración sencilla. Como también, con el uso de las nuevas tecnologías, podemos buscar desde internet una imagen y le mostramos a la persona sorda dicha imagen y ellos nos van a brindar la seña correspondiente. Lo importante es tener la intención comunicativa y así va a ser todo mucho más fácil. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Juan González al principio? Que tenía que pasar del médico, el médico no sabía que Juan era sordo y Juan nunca entró al consultorio. Bueno, esa situación se hubiera podido solucionar muy fácilmente de varias maneras. Podría ser que en el consultorio médico existiera un visor con el número, entonces Juan, cuando ve el número de orden de turno, se da cuenta y pasa. También podría ser que con una aplicación en el celular se le avisara a Juan que tiene que ingresar. Y otra posibilidad que no cuesta nada de dinero y que es muy sencilla, si el médico hubiera sabido que Juan era sordo, podría haber escrito en un papel su nombre y apellido, no quedarse sentado detrás de su escritorio, salir, mostrar el papel hacia afuera y Juan, cuando lee su nombre, podría haberse enterado de que le tocaba pasar. En nuestra ciudad hay un montón de personas sordas, muchas más personas de las que hoy están en este lugar. Imagínense, mucha gente que a lo mejor puede ser nuestro vecino, alguien del barrio, es sorda. Las personas sordas, si bien se hicieron muchos avances en nuestra ciudad, algunas cosas, por ejemplo, tienen intérpretes cuando hay algún acto, no existe un servicio de intérprete al que puedan ir a pedir ayuda cuando sucede algo o pedir por un intérprete, por ejemplo, para que los acompañe a hacer una denuncia policial. Si hay un accidente de tránsito, tampoco tienen a quién pedirle para que los acompañe. O la misma policía a veces no sabe a dónde pedir por un intérprete porque les aparece alguna persona sorda en la comisaría. Imagínense una persona sorda que vive sola, tiene un accidente en su casa o se incendia su casa. ¿Cómo hace para llamar a los bomberos? ¿Cómo llama a la policía? ¿Cómo llama a la GUR? No puede. Como les dije antes, es difícil esta situación en nuestra ciudad. Una persona sorda que tiene que ir al médico, por ejemplo, al proctólogo o a la ginecóloga, no tiene a dónde pedir un intérprete. Entonces, ¿qué hacen?
Cuando tienen alguna actividad así o alguna reunión de padres, por ejemplo, adultos sordos que tienen reunión de sus hijos oyentes, le piden a un conocido, a algún vecino, a algún amigo que más o menos los entiende que los acompañen. Esto a veces es difícil porque tienen que compartir información, por ejemplo, en el médico, una ginecóloga. Tienen que compartir información sensible con otra persona. Y si la persona es familiar o conocido, a veces toma decisiones por la persona sorda porque lo conoce. Y esto no está bien, porque la persona sorda tiene el mismo derecho que nosotros a elegir, a decidir, a opinar. Es muy importante que les demos su lugar y que respetemos sus decisiones. A nadie le gustaría tener que ir al médico o a una ginecóloga, a las mujeres con nuestra mamá o con nuestra hija. Pensemos un poquito en estas situaciones porque se dan todos los días. También cuando vemos a un grupo de personas sordas comunicarse, a todos nos llama muchísimo la atención y quedamos por tiempos prolongados mirando sus manos. Recordemos que en sus manos está su voz. Ellos se sienten intimidados con lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos damos cuenta que la persona que está atrás nuestro está escuchando nuestra conversación. También creemos que la única forma de poder incluirlos es invitarlos a actos o eventos y cantarles canciones en lengua de señas. Una canción en lengua de señas implica un trabajo previo donde se tiene que trabajar el sentimiento y el mensaje que el autor quiso dar a dicha letra. Pero nunca le preguntamos a las personas sordas si en verdad le gusta que le cantemos canciones en lengua de señas. ¿Por qué siempre los ponemos como espectadores? ¿Por qué no los ponemos como protagonistas de esta historia? ¿Por qué no les preguntamos qué actividades le gustan hacer? Porque siempre estamos pretendiendo que el otro cambie. Nuestro sueño con Dani es que todos aprendamos lengua de señas. ¿Y por qué no? Si aprendemos inglés, francés, italiano y ahora chino mandarín. ¿Por qué no lengua de señas? Hoy pudimos demostrarles que hay un montón de personas que la utilizan. Qué lindo sería, qué lindo es poder estar compartiendo momentos en la comunidad, con tu familia o con tus amigos y ser entendido, donde todos manejemos la misma lengua. Cuando hacemos visibles las necesidades del otro, ocupándonos y preocupándonos, es cuando nuestro interior cambia, es decir, que nos pusimos en el lugar del otro. Si queremos una sociedad inclusiva, no de palabras, sino de hechos, es cuando estamos cambiando. Entonces, empecemos por nosotros, por mirarnos y por mirar al otro.